Buenos días a todos, ¿cómo están? Les deseo que estén muy bien en esta nueva semana, que la hayan pasado perfectamente. Entonces vamos directamente donde nos quedamos la vez pasada, vámonos directamente a nuestra hoja y ahora lo que nosotros queremos hacer es crear unas curvas de oferta y demanda. Vamos a utilizar esta información para las curvas de oferta y demanda. Entonces, recordemos aquí que aquí tenemos los datos para diferentes años. Pero también acordémonos que cuando nosotros revisamos esto, si nos vamos a nuestro diccionario, aquí lo que vamos a encontrar es que esto de aquí nos está diciendo que tenemos que trabajar con los precios y con las cantidades, pero en logaritmos. O sea, estos realmente son logaritmos. Entonces, para poder nosotros hacer nuestras curvas como se debe, tenemos que hacer nuestras curvas, nuestros logaritmos, digo, quitarles esos logaritmos. Entonces, le vamos a dar aquí en el bloquecito, aquí en la C, le damos clic con el botón derecho y vamos a insertar una columna a ver, si por ejemplo aquí en de la Q le vamos a insertar una columna a la derecha. Y este de aquí sería nuestra Q, nada más. Que sería quitarle esa parte del logaritmo. Ahora, la operación inversa del logaritmo en este caso sería el exponencial, ¿no? El número de Euler. Y luego podemos hablar, es un número muy interesante, muy importante que se utiliza muchísimo en finanzas para poder hablar sobre el crecimiento exponencial y cómo funciona el crecimiento exponencial, cómo funciona la tasa de interés compuesta. Entonces, al momento voy a repetir esto que acabo de hacer. Le vamos a dar clic aquí, le damos le vamos a dar igual y vamos a hacer exp, o sea, de exponencial, abrimos paréntesis y vamos a tomar el valor de B2. La exponencial de B2, ese va a ser nuestro número, o sea, que quiere decir que cuando nosotros tenemos 4.44, realmente la cantidad que tenemos vendida de sandía, aquí está, ¿no? Total number of watermelons available for harvest. La cantidad disponible para cosecha que hay en millones es de 85. Entonces, recorremos esto lo podemos hacer dándole doble clic al cuadrito, este cuadrito que se hace en la esquinita. O simplemente podemos arrastrar, ¿no? Podemos ir arrastrando todo y eso, de esa manera, como no son tantos números, pues no es tanto problema arrastrarlo. Entonces aquí encontramos que en el año de 1930 había 85, digamos, millones de sandías para o de qué serán, sí, de sandías. 85 millones de sandías disponibles para cosecha. En 1931 había 77 y luego 66 y luego 56. ¿Por qué? Aquí hay un tema interesante, ¿no? Que en estos años algo estuvo pasando, que la cantidad disponible disminuyó. Y esto vamos a ver más adelante qué es cuál es la historia. Acuérdense un poquito de la historia y del lugar. Es importante, por lo tanto, siempre tomar en consideración el contexto de lo que se está trabajando. No se puede trabajar los datos de manera completamente aislada. Y eso creo que es una lección importante sobre lo que vamos a estar haciendo aquí. Ahora, vámonos a la columna E. Ahí en la columna E nos está diciendo el precio. Y si nos vamos otra vez, tenemos que regresarnos a nuestro diccionario. Y eso es algo que tenemos que estar haciendo constantemente siempre que trabajamos como economistas o que hacemos trabajo relacionado con economía. Siempre estar yendo de un lado a otro, siempre estar viendo el diccionario de los datos y ver la información tal cual. Entonces, aquí tenemos en la columna, en la fila 5, aquí tenemos nuestros precios y aquí dice que nuestro precio es... es el precio promedio de las sandías. Pero aquí el precio pues está en dólares por mil, solamente que lo pasamos los datos se trabajan y se están pasando a logaritmos. Pero si nosotros queremos hacer nuestra base de datos y que queremos hacer nuestras curvas de oferta y demanda, entonces lo que tenemos que hacer es
transformar de logaritmos, vamos a pasar a poner esta P. Aquí nada más le ponemos una P para poderlo expresar correctamente, y utilizamos la función exponencial. Ya vimos en el video pasado, vimos por qué nosotros utilizamos los logaritmos, y esto simplemente aquí lo que estamos haciendo es transformarlos de vuelta, pasarlos de logaritmos, pasarlos a números regulares. Y eso lo hacemos utilizando la función de exponencial, y vemos que en 1930 el precio de la sandía estaba en 116, y en 1931 tenemos un precio de 100, y en 1932 teníamos un precio de 78. Entonces lo que nosotros debemos hacer es poner a ver, vamos a hacer, por ejemplo, seleccionamos esta y seleccionamos esta, el año y la cantidad, y le vamos a dar en insertar, y vamos a darle, a ver, insertar, y vamos a darle aquí en imagen, y imagen en la celda, no sé cuál, esta es nueva, vamos a ver, insertar imagen, no queremos insertar imagen, queremos hacer un gráfico. Entonces le vamos a dar aquí en gráfico. Simplemente con lo que nosotros seleccionamos, automáticamente Google identificó que lo que queríamos es un gráfico de líneas, y de manera súper inteligente puso en el eje horizontal puso el año, y en el eje vertical puso la cantidad. Entonces esto ya está básicamente como lo querríamos, como lo necesitamos. Vamos a poner este gráfico un poco más pequeño para poderlo mover y manipular, y luego vamos a moverlo para acá, ¿no? Vamos a moverlo aquí, Q contra Year, vamos a ponerle cantidades. Vamos a empezar nuestros primeros gráficos aquí, y le vamos a cantidades de sandías. ¿Sale? Ahora, lo que te voy a dejar a ti como reto para la siguiente, pues es que tú hagas tu gráfico del precio, igual que este que nosotros estábamos haciendo. Entonces, tu reto va a ser hacer una gráfica, pero ahora con los precios, y pues ya hicimos la modificación de los precios. Entonces ya nada más queda que tú me enseñes y me muestres aquí en los comentarios, me digas cuál fue tu experiencia haciendo tu gráfico de precios. Ahora lo que nosotros debemos hacer, y lo que vamos a hacer en el próximo video, es que nos vamos a leer, a checar un poquito sobre este artículo. Y en este artículo es un poco sobre cómo nosotros enseñamos economía, cómo damos la parte empírica, cómo llevamos esto a la práctica. Y algo importante va a ser esta ecuación. Vamos a hacer una versión muy simplificada de esta ecuación, y de esta otra ecuación. Entonces vamos a hacer una versión súper simplificada, y la vamos a platicar en el próximo video. Entonces lo importante pues es para darle una pequeña leída a este artículo, tratar de entenderlo lo más posible, y en el próximo video vamos a revisar. Lo que nosotros vemos, algo importante aquí a notar, es esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos estos datos, y aquí está, este dato es igual a este que nosotros acabamos de encontrar. Ahora nada más falta que tú repliques esta gráfica también, así como viene en este artículo. Entonces, este de aquí es esta que acabamos de ver. Es lo mismo que nosotros vimos. Entonces,